Un saludo muy cordial, mis queridos amigos y amigas. Estoy muy contento de saludarles aquí desde el estudio en Fresno, California, de Secrets Unsealed. Hoy tenemos 3 preguntas muy importantes. Solo podremos contestar una en este programa y 2 en los programas subsiguientes. Pero antes de comenzar y de tener nuestra oración, quiero mencionar algo sobre cómo pueden ustedes enviar sus preguntas a nuestro programa. Este programa, me gustaría saber, es de preguntas y respuestas que recibimos de nuestro público. Así que usted puede enviarnos sus preguntas y les voy a dar enseguida la dirección. La dirección es esta: tv@zoomtv.org. Una vez más, tv@zoomtv.org. Nos mandan sus preguntas, con mucho gusto haremos lo posible por contestar las preguntas que ustedes nos envían. Ahora vamos a tener una oración y entramos directamente a la primera de 3 preguntas que mandó la misma persona. Esto nos tomará los próximos 3 programas. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tus múltiples bendiciones. Gracias te damos por el privilegio ahora que tenemos de abrir tu santa palabra para responder a esta pregunta tan importante. Te damos gracias por todas las personas que sintonizan este programa. Te ruego, Señor, que tú inspires a estas personas para que puedan enviarnos sus preguntas y podamos todos vivir de acuerdo a toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias te damos por escucharnos. Te lo imploramos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta persona que nos escribió no es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero congenia con muchos de los conceptos que tiene la Iglesia Adventista. Ahora, quiero leer por lo menos una porción de esta pregunta para que puedan ubicarse en lo que vamos a discutir durante los minutos que tenemos en este programa de hoy. Este individuo escribe: estimado Pastor Bor, ¿cómo es posible que Jesús haya entrado recién en 1844 al lugar santísimo si la Biblia afirma que luego de su resurrección y ascensión entró una vez para siempre al lugar santísimo? Y luego cita el texto a donde se basa para decir que Cristo entró directamente al lugar santísimo cuando ascendió. Ese versículo es Hebreos 9:12, donde dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que nuevamente, empezando en el párrafo: ¿cómo es posible que Jesús haya entrado recién en 1844 al lugar santísimo si la Biblia afirma que luego de su resurrección y ascensión entró una vez para siempre al lugar santísimo? Y luego viene el texto de Hebreos y entonces dice lo siguiente: de hecho, este es el versículo que muchos utilizan para señalar que la Iglesia Adventista está equivocada en su perspectiva profética. Sin embargo, por lo que he estudiado, dice esta persona, yo no creo eso, y pienso que ustedes deben tener una buena explicación para este versículo polémico y difícil. Y luego dice: no se molesten en responderme sobre la profecía de los 2300 tardes y mañanas, que la conozco en detalle. Es solo ese versículo que me gustaría vuestra aclaración. Es decir, quiere una aclaración sobre Hebreos 9:12, donde dice nuevamente: en cuanto a Jesús, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que este versículo da la impresión de que Cristo entró directamente al lugar santísimo cuando ascendió,
y no al lugar santo como creen los adventistas del séptimo día. Ahora, antes de recomendar un lugar muy valioso donde se encuentra una respuesta plena a esta pregunta, necesito mencionar algunas cosas preliminares. En primer lugar, las traducciones de la Biblia no concuerdan en la forma correcta de traducir este versículo de Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 12. Hay versiones que traducen que Jesús entró de una vez por todas al lugar santo. Otras versiones dicen que Jesús entró al santuario. Y algunas versiones, como la Reina Valera del 60, dicen que Jesús entró al lugar santísimo. Ahora, en inglés hay muchas más versiones que en español. Y en las versiones en inglés encuentra uno esta discrepancia de traducción entre una versión y otra. Así que, claro, la pregunta clave es, ¿cuál es la traducción correcta? ¿Será que Cristo entró al santuario? ¿Será que entró al lugar santo? ¿O será que entró al lugar santísimo cuando ascendió al cielo? Bueno, hay varias cosas que necesitamos mencionar. En primer lugar, Moisés, cuando dedicó el santuario del Antiguo Testamento o el tabernáculo, la Biblia nos dice que no solamente dedicó el lugar santo del santuario, sino que dedicó también el lugar santísimo. Es decir, Moisés no solamente entró directamente al lugar santísimo para santificar ese lugar. Ahora, el paralelo es que en el cielo hay un santuario. Cuando Cristo ascendió al cielo, obviamente, Él no solo santificó el lugar santo a donde iba a obrar hasta 1844. En armonía con el tipo, con lo que hizo Moisés, entenderíamos que el Señor Jesucristo, cuando ascendió al cielo, iba a santificar tanto el lugar santo como el lugar santísimo del santuario, así como hizo Moisés con el santuario del Antiguo Testamento. Así que ese es el primer punto que quiero mencionar. El segundo punto que quiero mencionar es muy importante. No podemos quedarnos tan solo en un versículo de la Biblia donde las traducciones no concuerdan para llegar a una conclusión certera de lo que significa ese versículo. Cuando los traductores no están de acuerdo en cuanto al significado de un versículo, necesitamos ir a otras partes de la Biblia para ver si nos pueden ayudar a entender el significado de ese versículo. Así que ahora queremos preguntarnos, ¿a dónde fue Jesús cuando Jesús ascendió al cielo? Bueno, hay que ir a otros textos de la Biblia que nos lo indican. El santuario terrenal tenía 3 lugares. El primer lugar era el atrio o el patio. En el patio se encontraba el altar del sacrificio. Luego uno entraba a la carpa, más adelante en el templo de Salomón, allá a un lugar sólido, se entraba al lugar santo del santuario. Y ahí se encontraba el altar de incienso, a donde el sacerdote entraba tarde y mañana con el incienso para quemar sobre el altar. Se encontraba también la mesa de los panes de la proposición y se encontraba el candelabro de 7 brazos y luego una cortina, y entonces más allá estaba el lugar santísimo. En realidad, estos 3 apartamentos representan 3 funciones de Jesús. El atrio representa la muerte y la resurrección de Cristo. Y eso está representado por el altar del sacrificio y el lavacro, como hemos visto en varios temas que hemos presentado aquí en nuestro canal Zoom TV. Luego tenemos el lugar santo, que representa la obra intercesora de Jesús después que Jesús ascendió al cielo. Y luego entonces tenemos el lugar santísimo, que representa la obra de juicio que desempeña el Señor Jesucristo. Es decir, tenemos 3 fases de la obra de Jesús. Tenemos en el atrio a Jesús como sacrificio. En el lugar santo tenemos a Jesús como el
intercesor, el sacerdote que intercede. Y en el lugar santísimo tenemos la escena del juicio, Jesús como juez. Ahora, es muy importante entonces seguir a Jesús en su obra en el santuario. Jesús obviamente vivió, murió y resucitó en el atrio, por así decirlo. ¿Cómo podemos pensar entonces que el Señor Jesucristo saltó directamente del atrio del santuario en la tierra al lugar santísimo, pasando por alto el lugar santo del santuario? No podemos creer que fue del atrio al lugar santísimo. ¿Por qué razón? Porque entonces no hubiera cumplido la labor del lugar santo. Ahora, quiero ir a la Escritura, específicamente Apocalipsis, el capítulo 1, Apocalipsis el capítulo 1, y quiero leer unos versículos al comienzo de ese capítulo para ubicar a dónde fue Jesús cuando Jesús ascendió al cielo. Dice en Apocalipsis el capítulo 1 y el versículo 4 y 5, Juan a las 7 iglesias que estén en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Ahora fíjense del tiempo de los verbos. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es decir, cuando comienza Apocalipsis el capítulo 1, ya el Señor Jesucristo ha muerto, porque dice aquí que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que podemos saber que en el capítulo 1, Jesús ya ha cumplido su obra como sacrificio y Jesús también habrá resucitado para este tiempo. Ahora, la pregunta clave es, ¿dónde se encuentra Jesús en Apocalipsis 1 después que vemos que Jesús murió y resucitó en los versículos 4 y 5? Bueno, lo único que tenemos que hacer es ir el resto del capítulo y vamos a encontrar a dónde se encontraba el Señor Jesucristo. Dice en el versículo 10 del capítulo 1, después de decir que Jesús murió y resucitó, nos dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, que es el sábado, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta vestimenta es la vestimenta del sumo sacerdote. Y noten que aquí el Hijo del Hombre, el que es semejante al Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, el nombre que él usaba muy a menudo en los evangelios para describirse a sí mismo, está caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Ahora la pregunta clave es, ¿a dónde estaban los 7 candeleros de oro en el santuario? No cabe duda que los 7 candeleros estaban en el lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa de los panes y el altar de incienso, a donde el sumo sacerdote ofrecía incienso que representa los méritos de Cristo mezclados con las oraciones que elevan los santos. Ahora, también podríamos ir al capítulo 4 y el capítulo 5 para ver a dónde está Jesús cuando comienzan los 7 sellos. Los 7 sellos describen eventos que ocurren en secuencia durante el periodo de la historia de la iglesia eclesiástica, comenzando en los días de los apóstoles y terminando con la última iglesia, que es la Odisea. Ahora, ¿a dónde se encontraba Jesús cuando estaba por ocurrir el romper de los sellos? Es decir, cuando estaba comenzando la era cristiana, ¿a dónde estaba Jesús? Bueno, no cabe duda dónde estaba. Nos dice en Apocalipsis 4 y el versículo 5, y del trono
salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Claramente, en Apocalipsis el capítulo 4 y el versículo 5 nos dice que el trono estaba donde se encuentran los 7 candeleros, obviamente en el lugar santo. Ahora, yo he demostrado en otras presentaciones que en el capítulo 4 se está preparando el salón para recibir a Cristo Jesús en el lugar santo, para que Jesús sea investido como sumo sacerdote. En el capítulo 4 Jesús no está, Jesús está ausente. Ahí está presente uno sentado en el trono, que sabemos que es Dios el Padre. Tenemos también a los 4 seres vivientes que representan querubines y serafines. Y tenemos también los 24 ancianos que he demostrado en otras presentaciones, representa a los representantes de los mundos que nunca pecaron. Podríamos decir casi como los Adanes. Cada mundo tiene un representante ante el concilio celestial. Así que en el capítulo 4 encontramos que Jesús todavía no ha llegado. Se está preparando el salón para recibirlo en su ascensión al cielo. En el capítulo 5 el Señor Jesucristo llega con una hueste de ángeles que también estaban ausentes en el capítulo 4. Noten lo que dice el capítulo 5 y vamos a leer aquí algunos versículos, específicamente el capítulo 8. Y noten nuevamente dónde está Jesús cuando Jesús llega. Dice en el versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del trono. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Noten que cuando Jesús llega con la hueste angélica al salón donde se ha preparado el ambiente para la investidura de Jesús como sumo sacerdote, el Señor Jesucristo se encuentra en el lugar santo. Nuevamente Apocalipsis 4 y 5 presenta al Padre en el lugar santo, sentado en su trono, y cuando llega Jesús, Jesús llega al lugar santo también, a donde se encuentra el altar de incienso. Obviamente, cuando Jesús va al cielo, no va directamente al lugar santísimo, sino que va al lugar santo para comenzar su obra intercesora. Hay un peligro de que nosotros nos enfoquemos solo en un versículo y procuremos desarrollar una doctrina basada en ese solo versículo. Si tomamos algunas traducciones de Hebreos 9:12, llegaríamos a la conclusión que Jesús entró directamente al lugar santísimo. Pero hay que mirar toda la evidencia bíblica, no solamente Hebreos 9:12. El principio que sigue la Iglesia Adventista en el estudio de las Escrituras es que dejamos que la Biblia se interprete a sí misma, comparando un texto con otro. Cuando las traducciones no concuerdan, los mismos traductores no están de acuerdo, entonces vamos a otros sitios de las Escrituras para descubrir cómo se debe traducir determinado versículo. Ahora, alguien podría decir, pero Pastor Bor, ahí dice que en el lugar santo hay un trono. ¿Cómo es que el Padre está sentado en el trono en el lugar santo? ¿Acaso el arca del pacto no representa el trono de Dios y el arca del pacto está en el lugar santísimo? Bueno, para esto necesitamos ir al libro de Daniel. El libro de Daniel, el capítulo 7. Así que si tienen sus Biblias, vayan conmigo a Daniel, el capítulo 7. Hay esta teoría de que el trono de Dios está anclado en el lugar santísimo. En ninguna parte dice que el trono de Dios está anclado en el lugar santísimo. En realidad, en el templo de Salomón, el arca del pacto tenía ruedas, es decir, el trono de Dios tiene ruedas, se mueve, no necesariamente está anclado en un lugar. Obviamente, el trono de Dios estaba en el lugar santo cuando Cristo ascendió. Y luego vamos a ver en Daniel 7 que posterior al año 1798, según la cronología del capítulo, el Padre se mueve al lugar santísimo y luego el Hijo se mueve al lugar santísimo. Vamos a leer Daniel 7 y el versículo 9 y el versículo 10.
Y el contexto es que ha pasado el periodo de un león, de un oso, de un leopardo, de una bestia espantosa y terrible, un dragón, en otras palabras. El dragón luego le salen 10 cuernos, en medio de los 10 se levanta el cuerno pequeño y el cuerno pequeño gobierna 1260 años, que termina en 1798. Es decir, que Daniel 7 nos mueve desde el reino de Babilonia en el año 605 a.C. hasta el año 1798, cuando termina el dominio del cuerno pequeño. Lo que ocurre en el versículo 9 y 10 tiene que ocurrir después que el cuerno pequeño pierde su dominio en 1798. Dice en el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, obviamente Dios el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Noten entonces que aquí dice que Dios el Padre está en cierto sitio, en un trono, según dice el versículo 9, y el Padre se mueve con el trono al lugar santísimo del santuario. Tiene que haber estado en el lugar santo para moverse al lugar santísimo. Y luego dice que el Hijo del Hombre se mueve del lugar santo al lugar santísimo. Noten los versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, que son ángeles, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que claramente Daniel 7 está hablando de un evento que sucede posteriormente a 1798. Y dice que el Padre se mueve de donde estaba antes, el trono se mueve al lugar santísimo, el juez se sienta, los libros se abren. Luego entonces el Hijo del Hombre, quien es Jesús, se mueve también, las nubes lo llevan al lugar santísimo donde está el Padre, y ahora va a comenzar entonces el juicio. Entonces, claramente el trono de Dios no está anclado en el lugar santísimo. Estaba en el lugar santo hasta 1844 y luego el Padre y el Hijo se mudaron al lugar santísimo para comenzar el gran juicio celestial. Ahora, quiero regresar por unos momentos a este concepto de Hebreos 9 y el versículo 12. Yo tengo un libro. Lamentablemente está solo en inglés hasta donde yo sepa. Puede ser que lo consigan en una traducción en español en alguna parte en el internet, pero es un libro que se publicó, parte de una serie de 7 tomos. Se titula Issues in the Book of Hebrews, asuntos relacionados con el libro de Hebreos. El editor es Frank Holbrook, porque varios autores están incluidos aquí en este libro. Y hay un capítulo particularmente especial. Es el mejor artículo que he conseguido sobre la expresión tahagia, es decir, la expresión que se traduce lugar santísimo o lugar santo o santuario en Hebreos 9:12. El artículo se titula Tahagia en la epístola a los Hebreos, y fue escrita por Alwyn P. Salom hace muchos años. Pero en este libro él hace un análisis de varias fuentes para alcanzar sus conclusiones. En primer lugar, él analiza la Septuaginta, la versión de los 70, la versión griega del Antiguo Testamento, y descubrió algo muy interesante, que esta expresión, tahagia, aparece 170 veces en el Antiguo Testamento griego, en la Septuaginta. Y 142 de las 170 veces que aparece se traduce santuario, se refiere a los lugares del santuario.
Ahora ustedes dirán, bueno, pero esa es la Septuaginta, ¿qué tiene eso que ver con el libro de Hebreos? Bueno, es un hecho bien conocido que el libro de Hebreos presta primordialmente del Antiguo Testamento la versión de los 70 o la Septuaginta. Es decir, cuando el libro de Hebreos cita versículos del Antiguo Testamento, claramente está tomando esos versículos de la Septuaginta o la versión de los 70. Concluiríamos entonces que si en 142 de las 170 veces Tahagia y expresiones relacionadas se traducen santuario o se relacionan con el santuario, probablemente en el libro de Hebreos también la expresión Tahagia se referiría al santuario. Ahora, en este libro, específicamente en este artículo, el autor cubre entonces la versión de los 70, que se usa mucho en el libro de los Hebreos. En segundo lugar, encontramos que hace un análisis de la expresión Tahagia en el libro de Hebreos. Esa expresión aparece 10 veces en el libro. También analiza brevemente la expresión como se usa en fuentes que no son bíblicas, fuentes extrabíblicas. Y luego, al final del capítulo, él analiza versículo por versículo las 10 referencias a la expresión Tahagia en el libro de los Hebreos. Y la conclusión que él alcanza, basado en un estudio muy intensivo y cuidadoso, es que en Hebreos 9:12 debe decir que Jesús entró a los lugares santos o Jesús entró al santuario cuando ascendió al cielo. Así que examinando toda la evidencia, no solo de este versículo, sino en otras partes de la Escritura, podemos concluir que Cristo no entró directamente al lugar santísimo en 1844, sino que entró al santuario, santificó o inauguró el lugar santo, el lugar santísimo, para luego comenzar su obra intercesora en el lugar santo. Nuevamente les recomiendo el libro Issues in the Book of Hebrews, si leen inglés. Será una gran bendición para ayudarles a entender este versículo. Muchas gracias por habernos acompañado. El Señor les bendiga y les guarde. Esperamos verlos en la próxima. Por favor, envíenos sus preguntas lo más pronto posible. Bendiciones.